Chicos, buenos días. El día de hoy pues vamos a continuar con seguimiento del sílabo y la unidad. eh, eh, Vamos a ver en el día de hoy para el análisis de las enfermedades profesionales. Cuando hablamos de procedimiento estamos hablando de procesos, de pasos que nos van a permitir llegar a analizar lo que es una enfermedad profesional. Sabemos ya pues de antemano que para llegar a una enfermedad profesional pues existen algunos riesgos dependiendo el tipo de trabajo que esté realizando en este caso la persona, ¿no? Eh, Hay diferentes tipos de riesgos de los cuales ya conocemos, como los químicos, los mecánicos, los físicos, los eléctricos, los ergonómicos, los psicosociales, en las cuales pues todo trabajador pues está expuesto a cualquier tipo de este tipo de riesgo. Por ende pues sabemos que la mayoría de las enfermedades profesionales se presentan a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, he ahí pues algunas situaciones como antecedentes que podemos determinar para poder llegar y a conocer cuáles son estos procedimientos de la cual vamos a hablar en la siguiente clase, ¿no? Les voy a proyectar la diapositiva para poder ir entendiendo de a poco lo que vamos a discernir en esta clase. Bueno, aquí tenemos el procedimiento para el análisis de la enfermedad profesional. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento? Es establecer un procedimiento sistemático y consciente para el reporte e investigación de presuntas enfermedades profesionales que se presenten o pudieran presentarse en los colaboradores de la EPQ. Es una empresa pequeña de Quito. Bueno, lo tomé como ejemplo porque pudiera tomar como ejemplo cualquier otro tipo de empresa. Si nosotros nos dirigimos o nos enfocamos en empresas o instituciones donde deben tener este tipo de procedimientos, o sea, tienen estos procedimientos, más que todos en el área de salud ocupacional y en el área de seguridad también, en el área de enfermería, donde se trabaja en equipo para poder determinar el tipo y hacer un análisis de las enfermedades profesionales. El alcance de este procedimiento se establece para el reporte e investigación de todos los casos de presuntas enfermedades ocupacionales que afectan o afectarían a los empleados o colaboradores de una empresa en todas las asesorías, direcciones y coordinaciones de acuerdo a las actividades o trabajos realizados. Bueno, el alcance de estos procedimientos es esa, ¿no? Tratar de llegar a hacer un análisis más profundo de cuáles son esas enfermedades profesionales que se pudieran presentar o que se están presentando. También sabemos de antemano que bajo los estudios epidemiológicos de la parte médica, pues se hace un seguimiento a aquellos trabajadores pues que aún cumpliendo sus actividades también están expuestos a riesgo, ¿no? No es lo más conveniente de revisar solamente las enfermedades cuando ya se presentan, sino antes de eso. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo, ese es el alcance, ¿no? Tratar de prevenir este tipo de enfermedades que pudieran estar afectando a los trabajadores. Es más, si se hace una estadística a nivel mundial, pues sabemos que algunos de los trabajadores ya están padeciendo estas enfermedades, sabiendo también que hay enfermedades pues que no presentan síntomas ni signos tampoco. Entonces bajo esas circunstancias también se hace muy importante este tipo de procedimientos para poder analizar estas enfermedades que se pudieran estar presentando en los trabajadores. Como toda empresa o como toda institución, que puede ser una microempresa o una macroempresa, debe tener su marco legal, ¿no? El marco legal prácticamente, como su nombre lo dice, le da la legalidad para el funcionamiento del mismo. Y en el marco legal nosotros vamos a encontrar
las políticas, los reglamentos internos que se dan dentro de la misma, ¿no? Vamos a citar algunos de ellos. Por ejemplo, aquí en el marco legal en esta empresa hay un reglamento interno de seguridad y salud de la empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, en cuyo artículo 352 está la investigación de accidentes dentro de esta empresa en el literal A, B, C, D y E. Este es un ejemplo también, es una guía prácticamente donde ustedes pueden establecer de que en la mayoría de las empresas o instituciones existe un reglamento interno de seguridad y salud, ¿no? Ese reglamento interno de seguridad y salud que bajo las consideraciones o algunos epítetos hace de que ellos tengan, sí, su funcionalidad y su apartado diferente entre relación entre una empresa y otra, ¿no? El Código de Trabajo, artículo 438, normas de prevención de riesgos dictados por el IES. También abarca, esto ya está estandarizado, todas las empresas, la mayoría de las empresas deben de tener este Código de Trabajo que prácticamente lo que hace es prevenir aquellos riesgos de los cuales el trabajador está expuesto, ¿no? Esto ya está determinado en el IES, lo encontramos nosotros en el IES y lo que se hace solamente es adaptarlo o aplicarlo a la empresa donde se está laborando. El CI 118, que es una normativa para el proceso de investigación de accidentes de registros oficial 374 del 23 de julio del 2001. Sí, esta también es una normativa que se la puede estar incluyendo en la parte del marco legal. El reglamento para el sistema de auditorías de riesgos de trabajo, título 4.1, que son investigaciones de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales. Bueno, sabemos pues que en el ámbito de registro de observaciones que se hace, puede ser anual o cada 2 años, se registran auditorías en las cuales pues está determinado en este título 4.1 que son investigaciones de accidentes y enfermedades profesionales. Y en la resolución CD 390, que es el reglamento del Seguro General de Riesgo de Trabajo. Como ustedes pueden observar, pues, es un marco legal muy adaptado de acuerdo a las condiciones y a las actividades laborales que desempeñan. No vamos a encontrar el mismo marco legal en todas las empresas, ¿no? Hay diversidad de marco legal de acuerdo a cómo se vaya presentando cada una de ellas. Las políticas, bueno, existen políticas internas también dentro de, de lo que son estos procedimientos y los cuales les he citado 2 políticas, ¿no? La política 1 se debe llevar un registro completo de todas las presuntas enfermedades profesionales y casos comprobados que se hayan presentado en el transcurso del año para implementar las acciones correctivas y preventivas y mitigar las consecuencias de las causas básicas identificadas en cada caso. Esto ya viene a cargo del médico de salud ocupacional de la empresa y también del seguridad. Recordemos que ellos deben trabajar en equipo porque el médico ocupacional pues lo que hace es recetar al paciente como tal y en ese sentido pues ya la persona puede presentar alguna molestia, ¿sí? O algún signo o síntomas que ya el médico puede deducir de qué se trata. Pero en cambio, el equipo de seguridad debe también determinar qué tipo de riesgo es el que de pronto puede presentar o está expuesto a esta persona para que conjuntamente con el médico de salud ocupacional pues hagan un trabajo coordinado y puedan especificar cuáles son las enfermedades, las presuntas enfermedades que se pueden estar presentando si no se toman los correctivos adecuados. De eso, en la mayoría de las empresas tenemos este tipo de políticas donde se debe mantener, sabemos que son políticas documentales en las cuales pues también se las debe aplicar, no tan solo mantenerlas ahí dentro de los archivos, sino socializarla a través de capacitaciones o charlas que se le dan a los trabajadores para que ellos tengan conocimiento
de cuáles son esas políticas que se manejan dentro de la empresa y que también deben ser parte de la misma, ¿no? La política 2, en caso de que un colaborador de la empresa presente una dolencia o síntoma de enfermedad, el afectado y los departamentos involucrados en el proceso de investigación de las causas tendrán las siguientes responsabilidades. Vamos a ver cuáles son esas responsabilidades. Responsabilidades del colaborador. Primero, el colaborador debe acudir al departamento médico tan pronto como presente una dolencia o síntoma de enfermedad, esto con previa autorización de su jefe inmediato. Es decir, en el ámbito normal, sí, en cuanto a las diferentes funciones que realiza un trabajador, suele haber esos casos donde se presente alguna molestia, ¿no? Puede ser alguna molestia de algún órgano, puede ser alguna molestia por estrés, por cansancio, puede ser alguna molestia por alguna alteración sistémica, puede ser alguna molestia psicosocial. Hay diferentes tipos de factores que pueden incidir a que esta persona presente algún signo o síntoma, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Inmediatamente acudir al departamento médico para que pueda ser asistido. Pero bueno, también nos hemos encontrado en algunas empresas, en algunos casos que la persona, bueno, se hace el valiente y lo que hace es cumplir con su trabajo, la responsabilidad le da más allá de... Pero en estos casos puede acarrear a que esta persona pueda tener un problema en el futuro, ¿no? Un problema que puede agudizarse. Entonces hay que tratar de que hacerlos también responsables, en este caso el trabajador, a que o cualquier síntoma, si sea el mínimo síntoma, acudir al departamento médico y solicitar el permiso correspondiente en el área al cual se debe, ¿no? Eso es también muy importante porque a veces el miedo o el temor de solicitar un permiso a su jefe inmediato hace que esta persona o trabajador se mantenga dentro del área y bueno, y deja pasar por alto esos pequeños síntomas que puede presentar o esos grandes síntomas en cuanto a alguna enfermedad que se pueda estar presentando en el momento. Otra de las responsabilidades del colaborador es mantener un chequeo médico constante, asistiendo a las revisiones programadas por el departamento médico y realizándose los exámenes médicos periódicos ocupacionales, de manera obligatoria si presenta una molestia que merme su estado de salud. Una vez que ya el trabajador hace su asistencia dentro de lo que es el departamento médico, pues el departamento médico a su vez debe mantener un programa de tratamiento, ¿no? Ese programa que va destinado a hacerle un seguimiento a aquellas personas y enfocándose más en aquellos trabajadores que tienen un problema presuntamente más agravado, ¿no? Tratar de delimitar cuál es el tipo de enfermedad y a su vez sugerir cuáles son las funciones que él debe de cumplir como trabajador, ¿no? Más adelante vamos a ver también determinar de pronto cuál es la ubicación o el puesto de trabajo que debe de este trabajador pues seguir en caso de que presente una anomalía que no le permita continuar con su trabajo. Comunicar de inmediato, otra de las responsabilidades es comunicar de inmediato cualquier síntoma de enfermedad al departamento médico, sea este síntoma crónico o aguda, para iniciar la investigación de las posibles causas de su presencia. Entonces, al mínimo síntoma, como dijimos en el primer punto, el trabajador debe presentarse dentro del departamento médico para que pueda ser asistido. Entre las responsabilidades del jefe inmediato, reportar al departamento médico cualquier ausencia recurrente del personal a su cargo, en especial si se presentan síntomas de enfermedad similares en dos o más colaboradores de su equipo de trabajo. Si bien es cierto, el jefe de cada área tiene esa responsabilidad
de, de supervisar y de vigilar también no tan solo el trabajo, sino también su estado, el estado de salud de las personas, ¿no? Ante cualquier sintomatología, pues él inmediatamente debe reportar a sus superiores qué es lo que está pasando con estos trabajadores, porque se puede dar el caso de que no sea un trabajador nomás que esté afectado, puede que sean varios. Entonces, ahí ya se deben de tomar medidas correctivas rápidas para poder disminuir que este riesgo de pronto se pueda propagar. Vamos a decir que puede ser algún proceso infecto contagioso en el cual pues la persona tiene que ser aislado de su trabajo para que no pueda propagar esta enfermedad. Podemos citar un ejemplo, el, la pandemia que estamos presentando ahora, como es el COVID-19. Si alguno de los trabajadores pues presenta ese tipo de sintomatología, automáticamente lo que se hace es reportar y tratar de aislarlo, ¿no? Son situaciones que a diario se pueden estar presentando a nivel mundial en muchas empresas y que, bueno, se deben de tomar los correctivos necesarios y de manera inmediata. Otra de las responsabilidades del jefe inmediato es exigir al personal a su cargo que asista a los servicios médicos de la empresa inmediatamente al presentar algún síntoma de enfermedad o padecimiento. Es obligatorio, muy aparte del jefe inmediato, también del trabajador, de poder asistir a una consulta médica, ¿no? Porque sabemos pues, que el jefe inmediato pues, a veces se ausenta dentro del área y eso hace que de pronto el trabajador continúe con sus actividades, pero con alguna sintomatología. Entonces, a la par, en este punto, pues, hay un equilibrio de responsabilidad, de corresponsabilidad de parte y parte, tanto del trabajador como del colaborador. Asistir obligatoriamente a las convocatorias del Comité Paritario de Salud, de Seguridad y Salud. ¿Por qué? Porque cuando se organiza o se conforma un comité paritario dentro de la empresa, este comité paritario es el que prácticamente va a regir, va a supervisar y va a socializar todas aquellas normativas reglamentarias de seguridad y salud que debe de seguir el trabajador. Sabemos de por medio pues que este comité paritario es prácticamente el que va a estar rigiendo y amparando toda la seguridad y la salud de este trabajador y por ende pues el trabajador lo que tiene que hacer es asistir a aquellas reuniones o citaciones que hace este comité para dar por enterado de todas las acciones que ellos van a realizar durante cierto tiempo, ¿no? Otra de las responsabilidades del jefe inmediato es acatar de forma obligatoria los certificados médicos extendidos en caso de iniciarse la investigación de una presunta enfermedad profesional. Bueno, es muy importante de que cuando el trabajador pues asista a una, tenga una asistencia médica, pues lleve consigo pues el reporte, ¿no? Ese certificado de prácticamente que va a ser la evidencia de que en realidad él está enfermo. Y que en este caso el jefe inmediato pues tiene que hacer uso de observar cuál es ese certificado y que tenga toda un certificado que sea real y que esté de acorde a las condiciones de enfermedad que está presentando, en este caso, el trabajador y darle fluidez al mismo, ¿no? Darle paso y hacer pues que a través de su direccionamiento a talento humano, pues tratar de que ellos tomen la decisión idónea para mejorar el estado de salud de la persona. La responsabilidad del coordinador de seguridad. El coordinador de seguridad también tiene sus responsabilidades, ¿no? Debe coordinar con el departamento médico del centro de trabajo el análisis de los diagnósticos médicos que se hayan obtenido mensualmente y que se puedan ver relacionados con la matriz de riesgo planteadas para el área de trabajo. ¿Por qué debe saber el jefe de seguridad, en este caso, el diagnóstico de las enfermedades que pueden estar presentando sus trabajadores? Porque de ellos depende mucho la seguridad de la salud, en este caso,
y la salud, en este caso del trabajador. Porque, bueno, paralelamente sabemos que si un trabajador no está en condiciones en buenas condiciones de salud, automáticamente se va a mermar su trabajo, ¿no? Va a reducir su producción. Entonces, he ahí uno de los apartados donde el jefe de seguridad tiene mucha responsabilidad en comunicar enseguida y coordinar con el departamento médico cuál es el diagnóstico de este trabajador y por lo menos saber en qué tiempo este trabajador puede estar en condiciones de continuar laborando. Entonces son situaciones que se trabajan de manera coordinada con el departamento médico y el área de seguridad. Otra de las responsabilidades del coordinador de seguridad es iniciar conjuntamente con el médico de la empresa el análisis de las posibles causas de presuntas enfermedades profesionales u ocupacionales en el puesto de trabajo. Perfecto. Una vez que el jefe de seguridad hace una identificación de los factores de riesgo, va a plantear va a plantear una evaluación y a través de esa evaluación pues determina qué tipo de riesgo son los que son los que está expuesto el trabajador y cuáles son los correctivos. Tiene que aplicar un plan de prevención y de corrección, ¿no? Entonces, conjuntamente con el médico, van a tratar de visualizar y ir delimitando cuáles son esas enfermedades que se pueden estar presentando o que ya están presentes dentro de los trabajadores, pero que no presentan todavía signos y síntomas. Entonces, en esas circunstancias, el trabajador, el jefe de seguridad y el médico, pues, trabajan coordinadamente, deduciendo e identificando cuáles son, primero, el de seguridad, los riesgos, la evaluación y el plan de prevención, y el médico, pues, las posibles enfermedades profesionales que puedan estarse dando. Otra de las responsabilidades del coordinador es participar en las inspecciones e investigación realizadas por la Subdirección Regional de Riesgo de Trabajo del IES. Esto de aquí también, este punto es muy importante porque el jefe de seguridad es el que conoce prácticamente toda la movilización, conoce a su personal, ¿no? Entonces, esas revisiones, supervisiones que hace el IES periódicamente, pues debe ser también asistida por el jefe de seguridad. Otra de las responsabilidades es realizar retroalimentación constante en temas de prevención de riesgos laborales, condiciones inseguras y acciones subestándar. Será en el área de seguridad, se realizará un programa, puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser anual, pero lo más recomendable es que sea trimestral, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más tú vas ahondando en conocimientos a los trabajadores por los riesgos que te pueden estar presentando, el trabajador pues ya va a hacer conciencia de que en realidad hay riesgo a la cual está expuesto y él deberá aplicar y adoptar todos los mecanismos necesarios para prevenir esos riesgos, ¿no es cierto? También tomando en cuenta que hay trabajadores que son eventuales, esos trabajadores eventuales que se los contrata periódicamente cuando hay cuando hay una actividad que realizar, vamos a decir, de empacados, de revestimientos o cosas así, en el sentido de que se los contratan nomás de manera eventual, a veces por un mes, a veces por 2 meses, pero eso no les quita la importancia de que el jefe de seguridad tenga esa responsabilidad de transmitir cuáles son estos tipos de riesgos que se puedan estar presentando y que el trabajador asimile a sí mismo y tratar de evitar en este caso o disminuir a un alto porcentaje los riesgos presentados. Las responsabilidades del médico. Bueno, el médico o médico ocupacional o el médico de la empresa en este caso tiene muchas responsabilidades. El médico del centro debe realizar todas las acciones necesarias para que en la empresa se practique al personal los exámenes preocupacionales, ocupacionales y postocupacionales. ¿A qué se refiere? En el caso
del médico, bueno, el trabajo del médico es hacer un seguimiento desde que inicia el trabajador, desde que ingresa el trabajador a la empresa, ¿no? Entonces, tratar de hacer ese tipo de eh, de vigilancia médica al cual él es el responsable y que le corresponde pues hacer un seguimiento de este tipo de personas. Porque se puede dar el caso pues que bueno, aparentemente nosotros las personas estamos bien por fuera, pero no sabemos qué tipo de enfermedad podamos estar padeciendo y resulta que cuando ya ingresamos a una actividad, la enfermedad puede rebrotar en este caso o hacer su aparición en los primeros signos o síntomas, ¿no? Clasificar todos los casos de enfermedad, identificando como profesionales ocupacionales todos aquellos que tengan relación con la actividad del colaborador atendido. Sí, ahí, dependiendo la función que realiza cada trabajador, se lo puede estar identificando. Les voy a poner un ejemplo. Decimos que hay un número equivalente de trabajadores que realizan sus funciones dentro del área de procesos químicos. Hay otros que realizan sus actividades dentro del área de bodega. Hay otros que realizan sus actividades en el área de etiquetado. Entonces, así sucesivamente, de acuerdo a las actividades, podemos estar discerniendo qué tipo de riesgos son los que están expuestos ellos. Y entonces el médico podrá identificar, pues, en coordinación con el de seguridad, sí, el jefe de seguridad, podrá coordinar y establecer qué tipo de enfermedades, a ir identificando y seleccionándolas, qué tipo de enfermedades puede estar propenso en este caso el trabajador o qué tipo de enfermedades está presentando. Entonces, de ahí ya viene planteándose un plan de prevención para tomar los correctivos adecuados. Iniciar conjuntamente con el coordinador de seguridad el análisis de las posibles causas básicas de la presunta enfermedad profesional o ocupacional en el puesto de trabajo. Eso ya uno de los puntos también de responsabilidades de seguridad, donde hay una coordinación mutua para tratar de observar cuáles son esas presuntas enfermedades que se pueden estar presentando dentro de los trabajadores. Informar a trabajo social para que inicie los trámites necesarios para trasladar la atención del caso a los servicios médicos del líder. Oportunamente, cuando se presenta ya un caso mucho mayor donde el médico ocupacional ya amerite de que pueda ser trasladado al IE, se lo traslada, ¿no? Hay ciertas situaciones que se debe saber plantear en el sentido de que hay limitaciones con la atención del médico ocupacional. ¿En qué sentido? En que el médico ocupacional, bueno, hace, quien dice, los primeros estadios y revisión del paciente para que éste a su vez pueda ser trasladado al IES y tenga una evaluación más a fondo donde se pueda determinar qué tipo de enfermedad está padeciendo a través de qué, de exámenes complementarios, como por ejemplo de laboratorio, rayos X, resonancia, tomografías y alguna evaluación física especializada más a fondo que determine cuál es la enfermedad que está presentando, ¿no? Llenar el formato de aviso de enfermedad profesional o ocupacional entregado por el SGDT, ¿no? Una vez diagnosticada la presunta enfermedad profesional. El aviso de enfermedad profesional es muy importante porque ese es un documento evidente de que esta persona, este trabajador, está presentándose ante enfermedad y que periódicamente debe recibir un seguimiento en su tratamiento y por ende pues la empresa estará en conocimiento y el médico tiene esa responsabilidad de emitir y hacer llenar este aviso de enfermedad al paciente. Mantener actualizados y publicados todos los índices de enfermedades profesionales que permitan evaluar la, la gestión corresponsable de seguridad industrial y los colaboradores de la empresa. Ya.
Estos índices de enfermedades profesionales hay que mantenerlos actualizados. Hay que tratar de inculcar al trabajador y a todos los trabajadores, ¿no? Sin excepción. Inculcarle cuáles son las enfermedades profesionales más frecuentes que se están presentando dentro de la empresa y cuáles son también las medidas correctivas y preventivas que la empresa va a aplicar. Entonces, ya es una responsabilidad mutua, generalizada y que prácticamente está abarcando a todo el personal de la empresa, ¿no? Incluido médicos, jefe de seguridad, empleador, sí, todos ellos. Las responsabilidades del trabajo social. Debe recopilar y validar toda la información del trabajador afectado de su expediente personal que reposa en talento humano. Sí, por eso es importante la documentación, porque el trabajo social pues debe tener una recopilación y validar toda esta información que de pronto llega a través del seguro, ¿no? Gestionar la entrega de reportes a las entidades de control, la calificación de la presunta enfermedad profesional o ocupacional por el CGRT y la asignación y cobro de indemnización por parte del afectado si el caso lo requiere, ¿no? Bueno, hablamos de que se debe de gestionar estos reportes en cuanto a las enfermedades que está presentando. En el caso de ser una enfermedad, vamos a decir, invalidante, que no le permita al trabajador desarrollar su trabajo por espacio de un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses. Sí. En este caso, pues, se le deberá hacer una asignación y la indemnización correspondiente porque, bueno, puede darse el caso de que la empresa tenga sus políticas internas donde diga, si usted está enfermo, prácticamente tiene un reposo de 15, 20 días, automáticamente no se le pague esos días que no ha trabajado. Pero aquí, pues, algunos reportes donde puede ser de utilidad que las entidades que corresponden tengan ese tipo de protección al trabajador y por ende pues pueda ser indemnizado, ¿no? Canalizar la atención médica de especialidad a los dispensarios médicos del IES. El trabajador social pues se encarga, una de las funciones es esa, ¿no? Más que funciones, responsabilidades, es canalizar la atención médica de especialización a los dispensarios del IES. O sea, es la encargada prácticamente de direccionar al trabajador y concretar una cita. Encargarse de evaluar el impacto de la enfermedad profesional del colaborador en su seno familiar y en su calidad de vida, ¿no? Él tiene que hacer un seguimiento, trabajador social, un seguimiento de cómo está afectando o cómo va a afectar en el futuro esta enfermedad profesional dentro del seno familiar y también del entorno social, ¿no? Tenemos que entender que es un ser humano, que de pronto la familia depende mucho del trabajo que él realice y que, bueno, habría que ver pues de qué manera pues va a afectar esta limitación de trabajo o los ingresos económicos que él pueda tener para con la familia y el entorno social. Otra de las responsabilidades de trabajo social es llenar el formato de aviso de enfermedad profesional ocupacional con todos los datos remitidos por las áreas involucradas. Bueno, el aviso de enfermedad, de acuerdo al formato, hay algunos indicadores en el cual pues el trabajador social debe encargarse de hacer que el trabajador lo llene, ¿no? Y también prestarle una ayuda inmediata para que estos formatos pues sean llenados de una manera correcta. Realizar el seguimiento del proceso ingresado en la subdirección de registro del trabajo del IES. Una vez que la documentación ya esté elaborada, pues habrá que ver, el trabajador social debe hacer un seguimiento para que toda esta documentación pues sea, valga la redundancia, revisada por personal del IES y que bueno, esto debe
también ser una parte evidente de que el trabajador está siguiendo los lineamientos correspondientes y que, bueno, no va a haber ningún inconveniente en el futuro en ello. Bueno chicos, esta ha sido la clase de hoy. Espero si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que hacerme, utilizar el repositorio de la clase, donde ustedes pueden establecer algunas inquietudes, algunas dudas, y yo estaré dispuesto a tratar de ayudarles con esa duda que tengan para que ustedes puedan entender un poco mejor la clase. Y también espero pues que revisen esta grabación, que va a ser de gran apoyo para la formación en cuanto a esta asignatura. Bueno chicos, los dejo esperando pues que manejen el foro pues, y yo tratar de corresponder a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces voy a dejar la grabación para que ustedes puedan hacer uso de la misma.